Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a continuar con todo el tema de trenes de transmisiones, y para lo cual os recomiendo que miraseis el vídeo anterior para tener pendientes unas cuantas relaciones y las fórmulas que ya se dijeron en tal vídeo. Bueno, lo primero vamos a tratar lo que es el tren de transmisiones. Y un tren de transmisiones es una serie de ruedas dentadas que engranan entre sí. El paso lineal ha de ser el mismo para todas las transmisiones, o sea, tiene que ser el mismo para, como ya se vio en el capítulo anterior, para los pares de ejes, con lo cual si seguimos la figura, el O1, O2, O3 y O4 serían los ejes. Entonces entre ellos siempre habrá el mismo paso lineal. Entonces, si aplicamos la relación del número de vueltas que se vio en el capítulo anterior, eje por eje, para el tren de transmisiones que vemos en la figura con 4 elementos, podemos obtener que el número de vueltas en 2 partido el número de vueltas en 1 es igual al número de dientes en 1 partido el número de dientes en 2. Esto es, n sub 2 partido n sub 1 es igual a z sub 1 partido z sub 2. Si nos vamos al eje o sub 2 o sub 3, pues tendremos lo mismo. Será n sub 3 partido n sub 2, z sub 2 partido z sub 3. Así continuamos, y si juntamos todo en la relación se multiplican los términos. Entonces obtendremos esta expresión que, si la reducimos al estar presentes los términos arriba y abajo, o sea, el número de vueltas sub 2 está multiplicando y dividiendo, con lo cual se anulan. Al final llegamos a la expresión de que el número de vueltas en la última rueda partido el número de vueltas en la primera rueda es igual al número de dientes de la primera rueda partido el número de dientes de la cuarta rueda. O sea, n sub 4 partido n sub 1 es igual a z sub 1 partido de z sub 4. ¿Por qué digo primera y última? Porque es preciso señalar que en las transmisiones intermediarias no se utilizan para el cálculo de vueltas final. O sea, para el cálculo de vueltas da igual lo que pase entre la primera y la última vuelta. Primera y última rueda, perdón. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es el sentido de rotación impuesto a la última transmisión, que esto viene determinado por el número de transmisiones del rodaje. O sea, habrá que tener en cuenta si es par o es impar, a razón de que queramos que la rueda final gire en un sentido o en otro. Se puede utilizar el cálculo eje por eje, y el resultado del cálculo de dientes no se podrá expresar nunca en fracciones decimales. Es decir, nunca podrá ser un número decimal. Porque si tenemos, por ejemplo, z nos da z, o sea, el número de dientes igual a 24, podremos tallar esa rueda. Pero si nos da el cálculo 24,53, por ejemplo, pues esa rueda no se podrá tallar porque no podemos hacer 24,53 dientes a una rueda. En cambio, el número de vueltas sí que puede ser fraccionario. Podemos tener que la rueda dé, por ejemplo, 2,79 vueltas, o 2,80 vueltas, o 2,35 vueltas. Eso sí que es posible. Ahora pasaremos a describir lo que es un tren multiplicador de engranajes. Un rodaje multiplicador es una serie de móviles en los que la rueda de un eje engrana con el piñón del eje siguiente.
Esto, un ejemplo muy sencillo, es el rodaje contador del reloj, o sea, el rodaje que cuenta el tiempo, que es el más habitual que solemos ver, lo que es lo que llaman el tren de rodaje o el tren de ruedas. Un móvil de este tipo de engranaje está formado por un piñón y una rueda acoplados, que es lo que habitualmente se llama rueda, aunque llega, como dije en el vídeo anterior, el nombre concreto es el correcto, es móvil. Estos móviles pueden estar embutidos, remachados o como por ejemplo pasa en los relojes de cuarzo que se utilizan materiales sintéticos, están fundidos por inyección. En estos engranajes multiplicadores, que de ahí viene su nombre, hay que señalar que el número de vueltas aumenta con cada eje de engranaje. Esto parece una obviedad, pero si una rueda engrana con un piñón, la rueda tiene más dientes que el piñón generalmente, con lo cual con cada vuelta que dé la rueda, como el paso lineal es el mismo en un lado y en el otro, quiere decir que si por ejemplo una rueda tiene 20 dientes y el piñón tiene, por decir, un número 5, ¿qué quiere decir? Que al pasar 20 dientes de la rueda tienen que pasar 20 dientes del piñón. Entonces, si tiene 5 dientes, pues tendrá que dar 4 vueltas. Y ahora veremos una cosa que suele pasar, que ahora se va comprendiendo que al aumentar el número de vueltas, como lo que es los pasos lineales aquí sí que pueden ser diferentes entre la rueda y el piñón de un mismo eje. ¿Qué es lo que pasa? Que estos tres multiplicadores, al aumentar las vueltas en un mismo espacio de tiempo, lo que hacen es también aumentar la velocidad de paso de vueltas, por decirlo de alguna manera. Entonces, que es una de las razones por qué desde el barrilete, desde la primera rueda, la rueda de escape, vemos que mientras la rueda primera se mueve lentamente, con lo cual también tiene mayor momento de fuerza, como vimos en vídeos anteriores, la rueda de escape termina dando muchísimas más vueltas en el mismo periodo de tiempo, pero con menos momento de fuerza, pues se va reduciendo el momento de fuerza a lo largo del tren de rodaje. Bueno, si nos fijamos en lo que es la figura, tendremos también, aplicando la relación del número de vueltas, como vimos en el caso anterior, es similar, ¿no? Tenemos que n sub 2, o sea, en el eje O sub 1 o sub 2, que tendremos que n sub 2 partido de n sub 1 es igual a z sub 1 partido de z sub 2, y así consecuentemente en todos los ejes, ¿no? En los pares de ejes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si nos fijamos, por ejemplo, en el eje O sub 2, tenemos que el número de vueltas que va a dar el piñón y la rueda, o sea, el número de vueltas que va a dar ese eje y consecuentemente su piñón y su rueda va a ser el mismo, con lo cual n sub 2 y n sub 3 son iguales. Lo mismo ocurre en el siguiente eje, con lo cual n sub 4 y n sub 5 van a ser también iguales. Si esto lo aplicamos a la expresión de general con los términos y aplicamos la consiguiente reducción, nos queda esto, que n sub 2 y n sub 3, n sub 4 y n sub 5 se anulan, quedando la expresión final de n sub 6 partido n sub 1, o sea, el número de vueltas de la última rueda partido el número de vueltas de la primera rueda. En el caso de la última rueda sería un piñón, pero para que nos entendamos, quedaría toda la expresión así, que es igual a z sub 1, z sub 3, z sub 5 partido z sub 2, z sub 4, z sub 6. Que si hacemos una abstracción, esto quiere decir que queda los conductores partido los conducidos, o lo que es lo mismo, las ruedas partido los piñones. Esto hay que tenerlo
hay que tenerlo claro para después calcular el número de vueltas o la relación del número de vueltas. En los trenes multiplicadores es las ruedas, el número de dientes de las ruedas o el número de vueltas de las ruedas partido el número de dientes o el número de vueltas de los piñones, para así tener una regla mnemotécnica a la hora de tener el cálculo. Y pasaríamos al caso contrario, que es el tren desmultiplicador de engranajes. Los trenes multiplicadores, o también conocidos como reductores, pasa al contrario. El piñón conduce a la rueda. Cuando decimos conduce, quiere decir que transmite la fuerza a. O sea, en este caso, como el conductor es el piñón transmite la fuerza a la siguiente rueda, del siguiente eje. Ejemplos de este tipo tenemos los rodajes de un reloj electrónico de indicación analógica con agujas, o sea, lo que sería un cuarzo con agujas. Y, por ejemplo, también el rodaje del módulo de remonte automático. O sea, un remonte automático es un tren desmultiplicador, que, como nota curiosa, para que veáis el tema, en un tren de rodaje desmultiplicador de remonte manual podemos encontrar reducciones de 1 a 140. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada vuelta que tenga que dar la rochete acoplada al barrilete, la masa oscilante tiene que dar 140 vueltas, para que veáis los niveles de reducción que nos podemos encontrar. Para no extenderme y no hacer más largo el tema, si aplicamos lo mismo en conductores conducidos, en este caso serían piñones partidos las ruedas, encontraríamos que igual n sub 6 partido en sub 1 es igual a z sub 1 por z sub 3 por z sub 5 partido z sub 2, z sub 4, z sub 6. Que así tendríamos la relación de cálculo del número de vueltas. Otra cosita que podemos ahora pasar a ver es el tema de escribir los móviles. Como ya hemos dicho antes, un móvil se compone generalmente de una rueda y un piñón asociados a un eje. Entonces, el conjunto se ensambla o se fabrica de diversas formas. Hay de hacer móviles, ¿no? Entonces, uno de ellos es el remachado. En un remachado lo que se hace es que en una barra de acero se tornea lo que es el piñón, y el ajuste libre y el asiento de la rueda se realiza con un diámetro de su dentado, ¿no? Entonces, el remachado se lleva a cabo mediante un surco o picadura cuya materia sobrante traspasa ligeramente el grosor de la rueda. Entonces, esta materia se rebaja sobre la rueda para realizar el remachado. Entonces, para explicarlo bien, se talla lo que es el piñón y se asienta la rueda. Entonces, esa barrita de lo que es el acero, el metal de lo que es el eje, que actuaría, mejor dicho, como eje de la parte del piñón, sobresale un poquitín más arriba de lo que es la rueda. Entonces, mediante el instrumento pertinente, se amartilla y se remacha contra la rueda, quedando así acoplado todo el tema. Un ejemplo de esa rueda puede ser la rueda y el piñón de centro en el mecanismo, ¿no? Después tenemos otro tipo de fabricación que puede ser embutido, en el cual el piñón tiene un vástago cónico que deja pasar libremente la rueda y la parte de ajuste es cilíndrica. Para asegurar el embutido de la rueda, las tolerancias de las dimensiones permite la fijación de ambas piezas. Esto quiere decir que la parte cónica
se ajusta a la parte cilíndrica, quedando con unos pequeños toquecitos de herramientas. Se queda ajustado, digamos, por presión, para que nos entendamos, queda embutido. Un ejemplo es pues, la rueda primera y el piñón de rueda primera de un mecanismo vienen ensamblados de esta manera. Y después tenemos el sistema de inyección, que esto se utiliza principalmente cuando se utilizan materiales sintéticos, en lo cual podemos el piñón y la rueda conformarlo de una sola pieza, en lo cual se utiliza un molde y se inyecta generalmente el plástico, la resina o el material sintético con la forma del móvil que queramos darle, y esto se hace incluso con el dentado. O sea, el molde ya tiene predefinido el dentado, con lo cual no hay que tallarlo después. Para los que estén así metidos, un ejemplo muy sencillo son las ruedas de los relojes de cuarzo, sobre todo en las de mecanismo de puesta en hora, que suelen ser todas plásticas, o sin ir más lejos la rueda de cambio de calendario de los Seiko, que se utiliza de plástico. O sea, esta es bastante conocida. Y también otro ejemplo son el rodaje de movimiento de los relojes de sobremesa electrónicos. Bueno, ya para finalizar, podemos ver un ejemplo de disposición de los rodajes. En este primero, abajo tenéis enumeradas las diferentes piezas, pero la diferencia así más palmaria que se puede decir es el rodaje multiplicador con rueda grande de arrastre, que como veis el barrilete engarza en la rueda de arrastre, o sea, en el piñón de la rueda de arrastre, y la rueda de arrastre ya directamente en el piñón de la rueda primera, ¿no? Y este tipo de rodaje multiplicador se suele utilizar mucho con los relojes de segundero central, por la disposición de las ruedas, como podéis ver en el esquema, que lo que haría es repasarlo con tiempo. Paráis la imagen y veis cómo se articula. Y si tenéis algún calibre de este tipo, pues os va a ayudar mucho a visualizar el esquema. Y luego tendríamos otro tipo de rodaje multiplicadores con rueda de centro. La rueda de centro va directamente engarzada, o sea, va engranada con el barrilete. Y este tipo de disposición se suele utilizar también mucho con lo que son a ver si lo digo, con los movimientos, o sea, los relojes que tienen pequeño segundero. O sea, cuando veáis un reloj que tiene pequeño segundero o segundero exento, casi seguro, vamos, fijo que tiene un rodaje multiplicador con rueda de centro en el interior. Pues bueno, yo creo que esto ha sido lo que hay para describir los tipos de trenes de rodaje. Un consejo que os doy es que veáis, para comprender un poco el tema, cuando veáis el tema de las fórmulas, parad el vídeo y observar lo que es la ecuación e intentar visualizar qué quiere decir la ecuación, ¿no? Sobre todo tener en cuenta la relación que hay entre número de vueltas y dientes, y número de dientes, ¿no? O sea, la relación cruzada, esa relación, si la tenéis enseguida en la cabeza, podéis visualizar el tema a la hora de comprender qué va a pasar en ese movimiento, ¿no? Cuando veáis un engranaje rueda-piñón o rueda-rueda o rueda o piñón-rueda, vais a entender las relaciones que hay
entre una y otra y qué va a pasar en ese movimiento, si va a ir más rápido la rueda, si va a tener más fuerza, si va a tener menos fuerza, que ya son cosas que veremos más adelante. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer ya es vamos a ver lo que son tipos específicos de rodajes, ¿no? Veremos el rodaje de remontuar y vamos a ver cálculos de lo que es el rodaje de la minutería, para que veamos de dónde sale el tema de las vueltas que da una rueda de minutos y cómo se calcula el número de vueltas para que dé los minutos que tiene que dar. Y ya veremos otro tema de distribuciones de agujas y cosas de estas. Antes de entrar lo que es en el rodaje de tiempo, o sea, en el rodaje de lo que realmente se utiliza un reloj, que es para calcular el tiempo, entonces veremos un par de cosillas y del rodaje del remontuar y de puesta y de la minutería. Y así en el siguiente vídeo nos metemos ya a saco ya con el tema del cálculo del tiempo, alternancias por hora y demás cosas, para tener así ya una cosa más amplia y más específica de cada movimiento, porque como dije, todo el tema de los rodajes y engranajes va a ser un tema muy largo, entonces he preferido dividirlo en varios vídeos para no hacerlo tan pesado. Prefiero hacer vídeos cortitos de eso, un cuarto de hora, 20 minutos, que no tirarme aquí 5 horas hablando de rodajes y que la gente se aburra. Pues nada, como siempre, espero que os haya gustado. Suscribíos, darle a like si os ha gustado el vídeo. Como siempre, todas las consultas que me queráis hacer me las dejáis en los comentarios, que os las contestaré sin problema ni alguno. Y si hace falta hacer un vídeo de aclaración o un short o algo de esto para aclarar dudas, pues se hace, que no hay ningún problema. Pues nada, espero que tengáis buenas vacaciones de Semana Santa, que las tenga, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.